Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, la Departamental Quilmes, junto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios, también de Quilmes, le damos la bienvenida a todos los asistentes, principalmente a los disertantes, que nos van a hablar de violencia y la hipótesis de la falsa denuncia. Los que nos acompañan hoy son la doctora Zulema Caruso de Gundín, que ya nos han acompañado ambos en otras charlas. Ella es titular del Estudio Jurídico Gundín desde el año 1984, titular de Derecho de Familia y Sucesiones desde el año 1994 hasta el presente, profesora titular de Práctica Profesional 3 de la carrera de Martillero y Corredor Público, ex vicedirectora de la carrera de Martillero y Corredor Público también de la Universidad Católica de La Plata, profesor adjunto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de La Plata, Católica, autora de publicaciones varias del Departamento de Publicaciones de la UCALP, Separata Mutación del Orden Público Internacional, Separata Cobro de Alimentos en el Extranjero, Procedimiento ante los Tribunales de Familia, editorial Némesis 1999, Violencia Familiar, Comentarios de la Ley 12.569, dictado de maestría en Derecho Civil del Colegio de Abogados de Moreno y dictado de maestría del Derecho Civil del Colegio de Abogados de Necochea. Por su parte, el doctor Alejandro Ariel Androvich, que nos van a dar la charla, es abogado con 25 años de activa litigación, titular asociado de la asignatura Derecho Civil 5, Familia y Sucesiones en la UCALP, sede Bernal, titular asociado de la asignatura Práctica Profesional 3 de la carrera de Martilleros de la Universidad Católica de La Plata, colaborador en el libro Comentarios a la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, cuya autora es la doctora Zulema Caruso de Guntín, abogado del niño y autor de publicaciones en revistas del Colegio de Abogados de Quilmes. Bueno, para no perder más tiempo, les dejo a estos compañeros de la Universidad Católica que nos dan el gusto de que promediando el año siguen trabajando, ¿no?, para nosotros y instruyéndonos. Ellos nos van a decir con qué elementos legales contamos ante estas circunstancias de violencia y la hipótesis fáctica, probable o no, de una falsa denuncia. Bueno, adelante, Zule, y bueno, los escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Muy buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias al Instituto, a la Delegación Quilmes del Consejo, a las chicas, a nuestras juezas que tanto trabajan para ello, y en especial, que acá me comprenden, las generales de la ley, la doctora Julia Rutigliano, que además somos compañeras en la universidad. Bueno, el tema que hoy les traemos es como que vamos a jugar un poco, porque no es un tema simple y tal vez no solo la gente que trabaja en el Poder Judicial. ¿Se escuchó lo que dije hasta ahora? Sí, perfecto, te escuchamos, Bárbara. Bien, continúo. Tenía dudas si se había escuchado. Estamos, digamos, dividiendo el tema, de algún modo, al abogado del diablo, porque si bien contamos con muchísimas herramientas dentro de lo que es violencia, lamentablemente nos hemos encontrado, y en este momento yo, y creo que el doctor Androvich también, tenemos algunos supuestos que están en proceso de probables falsas denuncias. Entonces yo sé que mucho se ha hablado de violencia antes, también en este último tiempo respecto de esta bendita o maldita pandemia. Lo cierto es que vamos a hacer de algún modo y humildemente como un repasito previo sobre los distintos contextos en que se da la violencia. Y claro, yo personalmente, como tengo unos cuantos añitos encima, he vivido las épocas profesionalmente hasta 1995, 96, sin tener ningún elemento, como yo muchos otros, que ahí veo a mi compañero de facultad, el doctor Brola. Bueno,
era como que teníamos que inventar un maltrato, inventar alguna injuria, pero era muy, muy difícil lograr de algún modo el cese de la violencia, pues no teníamos elementos. Ahora bien, yo digo así en la filmina número 1, ¿no? Porque lo digo siempre, estas palabras mías nada más, que la violencia existe desde que el mundo es mundo. Y lógicamente el análisis de la violencia fue abordado por los juristas, por los psicólogos, por los sociólogos, por los filósofos. Y ahí me quedo en los filósofos. Vamos a la segunda filmina. Y tomo Epicúreo. Fíjense ustedes, Epicúreo, cuando hace referencia a la felicidad, 341 años antes de Cristo, él decía, lo justo es un acuerdo de lo conveniente para no hacerse daño los unos a los otros. La justicia no fue desde el principio algo en sí misma, sino un cierto pacto para no hacer ni sufrir daño, surgido en las convenciones de unos y otros en repetidas ocasiones y en ciertos lugares. Vamos a la tercera filmina. Fíjense ustedes, antes de que entremos en la tercera filmina, que si ustedes analizan esta frase, un extracto, ¿no?, de lo que fue la obra de Epicúreo, de algún modo nos está hablando del daño, de algún modo nos está hablando de determinados lugares, y de algún modo nos está hablando de la necesidad de la justicia, pero como un valor también supremo. Y en los casos de violencia, precisamente, es donde necesitamos, casi diría yo, un ojo de águila en cuanto a la justicia. En cuanto a llevar en primer lugar protección a esa persona que ha sido víctima de violencia, pero también nosotros, los abogados de la matrícula, tenemos que tener una serie de herramientas porque el juez no puede quedar solo. Los otros días, hace un tiempito, alguien me dijo, pero las violencias caminan solas. No, las violencias no caminan solas. Al juez hay que ayudarlo de alguna manera. Es decir, ¿cómo ayudo al juez? Usted dirá, bueno, pero ¿cómo vas a ayudar al juez? Sí, sí, puedo ayudar Fernando pasado porque es necesario buscar. Hay algo siempre volver diapositiva. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, gracias, Fer. Entonces, una de las formas de ayudar en el proceso de violencia es la búsqueda de la causa. A mí esto me interesó siempre, aunque sea por una aproximación, como les digo acá. ¿Cuál es verdaderamente la causa? Suele pasar que muchas veces la víctima de violencia está bastante cerrado a contar, cuesta mucho. Más de una vez me han dicho, pero tanto tiempo estás con una persona, 2 horas en una consulta, 2 horas y media, y yo sigo diciendo, si tengo que estar 5, si tengo que estar 6, no me interesa. Yo tengo que tratar no solamente de ganarme la confianza, porque es así, es una persona que está lastimada, que está retraída, que está sufriendo, no es fácil abrirse. Y según sea el tipo de violencia, menos fácil aún. Entonces, buscar la causa. ¿Para qué nos sirve esto de buscar la causa siempre? Primero porque vamos a cortar o tratar de cortar, ofreciéndole al juez y pidiéndole al juez determinadas medidas. A lo mejor el juez ya dictaminó una medida, porque recuerden la 12.569 en el marco del derecho de la provincia de Buenos Aires, establece que el juez, fue una orden al juez, que tiene que dictar una medida. Si no, es una sanción grave. Yo no sé si esto está bien, no sé si está bien lo de sanción, realmente, sí que la medida la tiene que dictar lo más rápido posible.
en eso estamos de acuerdo. Por otro lado, encontrar, o por lo menos aproximarnos a la causa, va a redundar fundamentalmente en que al conocer, hay un micrófono abierto. Ahí lo silencié, listo. Yo me quedo atento a eso, quédate tranquilo. Gracias, Fer. No, de nada. Bueno, por un lado, tratar de impedir que se repitan estos episodios, acompañar al juez en estos casos. También, por otro lado, la finalidad, ¿cuál es? La que nos marcan los convenios internacionales. Si ustedes repasan los convenios internacionales sobre la materia, les van a decir lo mismo, la intención es erradicar la violencia. Cuestión que no se ha dado. Todos ustedes, que son varios, coincidirán conmigo que no hemos logrado erradicarla, pero no nosotros, en el mundo. No se ha podido. Llevamos más de 25 años tratando el tema. Bueno, esencialmente, ¿cuáles son las causas a veces que dan origen a la violencia? Yo no les voy a hablar ahora de cada una de las formas de violencia porque todos ustedes ya la conocen, por lo menos a las clásicas, les digo yo. A veces es producto de una expresividad emotiva baja, la baja autoestima, una incapacidad de comunicación fluida, trastornos originados en determinadas adicciones, en fin, hay varias causas. Y lo cierto es que esto que les decía recién, y ustedes coincidirán, no hemos podido erradicarla. Seguimos, y en esta cuarentena lo vimos de algún modo bien expuesto al tema, porque después vamos a ver unas pequeñas estadísticas, tenía muchas más, pero no las quise volcar porque los números a los abogados no nos gustan en general y tampoco nos quedan, entonces no tiene sentido, solamente algunas generalizadas. Las nuevas formas de violencia, dice acá arriba, pero en realidad no sé si son nuevas formas, sino que son más vale nuevos focos de violencia. Bueno, la violencia, sus formas y los contextos han ido cambiando, se han sumado nuevos tipos o nuevos focos de violencia, y esto tiene que ver un poco, incide, el tema de la tecnología nuestra de cada día, a la que nos tenemos que encomendar a San Cibernético, porque todos los días ustedes, nosotros luchamos con el tema del funcionamiento. Bueno, sin buscar tanto, recién nos acaba de ocurrir. Este cambio tan dinámico y cambiante de la tecnología, ya no podemos escapar ni a su conocimiento, porque en el caso de los abogados, en el caso de los funcionarios, la necesitamos para trabajar, ni tampoco relativizar la incidencia que ha tenido. Desde mi óptica, yo creo que necesitamos plantearnos algunas cuestiones, es decir, ¿por qué no la podemos erradicar? ¿Por qué no logramos un freno? ¿Por qué esto sigue manifestándose día a día? Una de ellas es optimizar la normativa existente, la que tenemos, y a su vez fomentar nuevas herramientas, es decir, no solamente dentro de la interna, sino también dentro de la internacional. Por un lado, nosotros tenemos, si hablamos de violencia, la importancia de CEDAW, ¿sí? Pero también es importante seguir las directivas, por ejemplo, de las mesas de seguimiento. ¿Qué nos pasa para optimizar, no? Fíjense ustedes, todos habrán visto ayer, por lo menos yo lo vi anoche, respecto del grooming, ya comenzó la campaña. A raíz de que ahora vamos a ver un poquito, salió la ley. ¿Cuánto dura una campaña?
La campaña, en definitiva, dura 3 meses, 4 meses, y realmente con eso estamos viendo, después de 25 años, que no alcanza ese tiempo. Pasamos a la otra filmina. Entonces, primer punto, como para ayudar, como para lograr la erradicación, o al menos frenar la violencia. El segundo es seguir concientizando. Yo creo que todo es poco. Ustedes dirán, es una exagerada, campañas hay. Sí, campañas hay, pero les vuelvo a repetir. 3 meses, 4 meses, después nos olvidamos. La concientización, digo yo, tiene que ser perdurable, perdurable en el tiempo, y a su vez sustentable en el tiempo, y sustentable económicamente. Porque yo les pongo acá, que después estas filminas quedan, ustedes van a poder verlas con más tranquilidad y tiempo. ¿Requiere un costo económico? Me pregunto, sí, claro que sí, que lo requiere. Pero bueno, habrá que ver una nueva partida en el presupuesto, habrá que destinar partidas para que realmente la concientización sea realmente efectiva. Hasta ahora no lo es, desde mi punto de vista no lo es. Requiere una decisión también política desde ya que requiere una decisión política y efectiva. Vamos a la otra filmina. Yo pongo acá acciones para lograr o mejorar resultados en la violencia. Optimizar las normas internas e internacionales con recomendaciones actualizadas. Realmente no son tan actualizadas o no están tan acordes a la realidad actual, importantísimas, ¿sí?, las normas o las recomendaciones de CEDAW. Otro punto que por allí caemos muchas veces, un gran número, a mí me ha pasado, soy absolutamente sincera, utilizar todo el plexo normativo con que contamos. Es decir, nosotros, los jueces, todos los funcionarios que trabajan con violencia, porque no se agota ni en la 24, ni en la 12569, es decir, si tenemos convenciones internacionales, bueno, apliquémosla. Hasta 1994 nos podíamos cuestionar, ¿puedo invocar? ¿No puedo invocar? No forma parte de la jerarquía constitucional. Debatieron años, pero llegamos al artículo 75, inciso 22. Entonces, dentro de esta optimización para nosotros, para los que trabajamos con violencia, siempre revisar la Convención Internacional de Derechos Humanos, lo mismo que Belén do Pará, lo mismo que CEDAW, porque allí es donde encontramos estas recomendaciones a las que hacemos referencia, y también seguir las mesas y analizar las recomendaciones de las mesas de seguimiento. Yo sé que a veces estamos cansados de tanta información respecto de esto, buscamos fallos, tenemos fallos, noticias, pero lamentablemente es una lucha, y es como que no podemos bajar los brazos ni decir, bueno, no, esto no lo escucho, aquello no lo leí, no. Tenemos que para este tema leer todo lo que tengamos. Hablando de la CEDAW, bueno, fíjense ustedes, yo acá pongo una visión activa y permanente, dio como resultado mostrar la necesidad de actualizar las normas. Y esto fue producto de la 26485, que era necesaria esa reforma interna. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando se regularon las primeras leyes, la de violencia en nación, como la 12569 en la provincia y el resto de las provincias, esas legislaciones definieron a la violencia y dieron el concepto de violencia en el marco de la violencia intrafamiliar. Pero después fueron apareciendo, o nosotros visualizando, violencias fuera de ese contexto. Miren,
cuando se sancionó la 12.569, ¿no? Que fue una fecha rara, porque fue un 2 de enero, yo la estaba esperando a la ley, la venía siguiendo al proyecto de ley, porque estaba a punto de escribir el libro, el de los comentarios de la 12.569. Mucho se discutió, porque había incorporado la 12.569 el concepto de noviazgo. Entonces, inclusive jueces y muchos doctrinarios decían que no, que familia no tenía un concepto así, como ese concepto tan amplio. Y estuvo bien, estuvo muy bien. Entonces, a veces innovar en la ley está bueno, aunque al principio no caiga bien, pero acá tenemos un valor muy grande a tutelar. ¿Sí? El valor vida, el valor persona, niños, es decir, el tema al que pretendemos tutelar tiene que tener todos los elementos y todos los esfuerzos. Acciones, puse yo. Ya vamos a llegar al pie que le doy al doctor Androvich, que es el abogado del diablo en esta cuestión, pero es una cuestión que existe. ¿Qué acciones más? Bueno, de estas violencias, la primera parte, la física, la emocional, la psicológica, la social, la ambiental, la económica, ya todos conocemos esas. Hay algunas violencias, como por ejemplo, la violencia en adultos mayores. La violencia en adultos mayores, más allá de que tengamos ley y demás, ¿qué es lo que veo yo en la práctica? Y se los digo porque me pasó, no a mí, sino vi cómo una persona en ANSES maltrataba absolutamente a una mujer que no sabía llenar una planilla. Entonces, esa persona, además de que pueda tener un maltrato de parte de la familia, tiene un maltrato social y tiene un maltrato institucional. Y no me digan ustedes que no han recibido alguna queja por este tipo de situación, alguna queja contra el PAMI. Por ejemplo, el PAMI Delegación Quilmes, y que me disculpe el señor que está en mesa de entradas, ese señor no puede estar atendiendo a adultos mayores, porque realmente los maltrata. Y eso lo vi. Es decir, el señor no tiene capacidad ni empatía para ubicarse en el lugar de la otra persona, que es una persona adulta, que no maneja los medios, que está limitada, por más que él la vea parada ahí. Pero bueno, estos son datos personales y enojos míos con las instituciones. Pero hay una violencia también institucional y, si se quiere, hasta del Estado. Lo mismo ocurre con las personas con capacidad restringida, la violencia por la elección sexual, la violencia de género, obviamente, que es a lo que estamos apuntando en estos últimos tiempos, el mobbing, la violencia laboral, la violencia simbólica, que lo hemos visto todos, de pronto un gran negocio para televisión, pero no deja de ser una violencia muy dañina. La violencia de omisión, que por ahí poco se habla de la violencia de omisión, pero que tiene que ver un poco con el tema del maltrato. Acá yo hablo, o apunto, sintetizo, no solamente que afecta a niños, y ustedes dirán, pero ¿cómo afecta a niños una omisión? Sí, afecta al niño una omisión por allí, y ustedes, esto es un debate que ahora está en el tapete social, vacuna sí, vacuna no, no vacunar a un niño indefenso, es una omisión, un deber ser. Nadie está obligado a querer, eso lo sabemos todos. No podemos obligar a querer por más que impongamos multas cuantiosas, si se quiere. Nadie va a estar obligado a querer y no se va a lograr eso. Pero sí dar los cuidados mínimos. Lo mismo pasa con el adulto mayor. La falta, no podemos obligar a los hijos a que tengan afecto, pero sí de pronto a las instituciones. Es decir, no son un número que pagan, por ejemplo, en un geriátrico porque no pueden estar en la casa, los hijos ya han decidido eso. ¿Y reciben violencia? Sí, reciben violencia. ¿Tengo geriátricos? Clientes, sí reciben violencia. No digo física ni nada,
pero el destrato, la falta de paciencia, porque bueno, esto es un negocio para ellos y el personal no importa si está capacitado o no está capacitado. Toman el personal que le viene o le resulta más económico en definitiva. Tercer tramo de acción. Bueno, regular un procedimiento específico para las violencias, porque tenemos un procedimiento de familia, tenemos principios en el procedimiento de familia, tenemos principios en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero ustedes pónganse a pensar, tanto los abogados como los funcionarios, ¿tienen un procedimiento específico de violencia? No, no. Y otra de las cuestiones que de algún modo por ahí me van a sacar volando, y sobre todo si me escucha algún legislador, la creación de las cámaras especializadas. La Cámara de Familia la estamos esperando, es una promesa. Vaya a saber cuánto más tendremos que esperar. Y que esa Cámara tenga una secretaría especializada en violencia. Entonces, en primer lugar, que vamos a liberar un poco a los jueces civiles de la Cámara que están resolviendo ese aspecto. Esto me hace acordar, y los que peinan cana que están allí, a cuando comenzamos con el tema de el divorcio, ¿no? Cuando se flexibilizó, cuando se incorporó 23.515, hace años 87 creo que fue. Y bueno, fue una catarata de divorcios en un principio. ¿Y qué pasaba? El divorcio tramitaba ante el juez civil. Entonces el juez civil, yo siempre lo digo, estaba con civil y comercial, estaba con una quiebra, estaba con una ejecución contractual y estaba también con un tema que requería especialización. Porque el derecho de familia requiere especialización. Bueno, entonces, ojalá alguno me escuche, más allá de que se pueda enojar, no hay presupuesto, o no hay nombramientos, o no. Bueno, realmente que se concrete. Por otro lado, el tema de las apelaciones, que vamos a tener una gran ayuda a todos en la apelación si contamos con una Cámara de Familia especializada. La próxima filmina es lo que llamamos nosotros violencia 2.0. En realidad, mi hijo le llama así, violencia 2.0, a la violencia cibernética. Y acá tuvimos novedades esta semana. Bueno, el moderno contexto en violencia, que encontramos, ya la conocen también, y en estos días conocieron más una nueva, por lo menos una nueva denominación. Bueno, el moving, que está dirigido al trabajador, ya todos saben qué es. El bullying, que está dirigida a los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Yo puse en menor medida, aunque ahora con la pandemia, por las estadísticas que vi, están un poco equiparadas. El grooming, este es el más serio de todos y es por el cual se sancionó la ley. En este caso son pedófilos que acosan sexualmente en las redes a los niños, niñas y adolescentes. Este ciberacoso es generalizado, es decir, en todos los ámbitos. El stalking, acá yo puse acosar en inglés. Bueno, esto es una persecución en las redes sociales, observando todas las fotos. Acá la actividad es más intensa, toda la actividad, todos los comentarios, también comenta, insinúa, propone encuentros más íntimos, insulta y amenaza. Es decir, acá es fuerte, todas las violencias son fuertes.
pero esta es mucho más fuerte, porque tenemos un fantasma del otro lado. O no conocemos la cara del enemigo. Hablando del ciberacoso, bueno, el caso Micaela, todos lo recordarán. Acá está hecho una mínima síntesis. Micaela Ortega, bueno, era una nena de 12 años que fue asesinada en 2016 por Jonathan Luna, de 28 años. Él la contactó por Facebook y se hizo pasar por menor. Y ahí es la avivada de esta gente. El 23 de abril, bueno, después de una intensa búsqueda, encuentran a Micaela cerca de Bahía Blanca, cerca de la ruta 3, Bahía Blanca. Bueno, Luna luego es detenido, lo encontraron y fue condenado en octubre de 2017 a prisión perpetua. Condena ejemplar. Ahora vamos a volver un poco sobre la ley Micaela. Regulación legal que tenemos al respecto. Bueno, en Argentina, desde el año 2013, la ley 26.904, precisamente del 13 de noviembre de 2013, vieron que hace 3, 4 días se mencionó el tema, bueno, nos define el grooming, interpretando a partir del concepto de este tipo de violencia como la acción en que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Es clarísima la definición. Pero bueno, yo me pregunto, ¿fue suficiente la ley? No. No. Pandemia y violencia. Por eso vuelvo. Optimizar. Optimizar con la concientización. Optimizar con la educación. Optimizar con la publicidad. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Todos hablaron este año de violencia, pandemia, todo fue vinculado a esta situación horrible que nos toca vivir. Muy bien, la ASPO, en realidad fue terrible, disparador. Yo me tomé, no trabajo porque me gusta, de buscar de algún modo las estadísticas, entre ellos el Ministerio Público, nuestro Ministerio Local, que hace realmente unas estadísticas increíbles. Está bien, es en el marco de la ley, lo que se exige, pero hasta el tipo de armas utilizado, así que el Ministerio Público, mis aplausos. Bueno, el caso Micaela vuelve al tapete en este momento, ¿no? Sobre todo en la ASPO. En realidad fue un incentivo, un disparador, para que se apruebe el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso. De algún modo, el jueves 12 de noviembre, es decir, el jueves pasado, hace pocos días, a la madrugada, se aprueba por unanimidad en diputados. ¿Qué es lo que nos trae este programa, de algún modo? A lo mejor ustedes ya lo vieron, pero tal vez muchos no, entonces yo quise sintetizar aquí el contenido y los objetivos del programa. Bueno, por un lado... ¿Lo tiramos o lo...? No, lo tiro. Hay un micrófono abierto. ¿Qué hago con el Martín? Por favor, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos porque se escucha todo. No escuchamos a Zulema. Gracias. Gracias, Julián. Bueno, sensibilizar y concienciar, dicen ellos, pero yo digo concientizar, y capacitar a la población y comunidad educativa. Diseñar campañas de difusión, ya empezó ayer a la noche.
Informar cómo denunciar. Se dispone la inclusión como pantalla de inicio de teléfonos, tablets y otros dispositivos la siguiente información, es decir, va a ser obligación que en las pantallas de inicio aparezca esta información. La peligrosidad sobre la exposición en las redes de niños, niñas y adolescentes, información acerca de la existencia de delitos cibernéticos, que está bien, es como reiterativo, porque ya lo sabemos que existen, pero es mejor, los chicos no lo saben. Aconsejar el rechazo de los mensajes de tipo obviamente pornográfico, advertir sobre la peligrosidad de publicar fotos propias o de amistades, recomendar el uso de perfil privado en las redes, sugiere no aceptar desconocidos, esto lo dicen los padres, pero bueno, los chicos a los padres muchas veces no lo escuchan, hincapié en el derecho a la privacidad de datos e imágenes, proteger sobre el software malintencionado, indicaciones de cómo actuar ante un delito informático e información donde se deben realizar este tipo de denuncias por este delito. Algunos datos puse yo, en cuanto, les vuelvo a repetir, lo hice generalizado, tomé el dato general y local, porque no tiene sentido dar números en una charla que aparte es corta y que nadie termina registrando esa cantidad, y muchos de los funcionarios esto lo saben. Bueno, en cuanto a este delito, durante la pandemia aumentaron 58%. Este dato, de algún modo, contempla la ley 26.904, que introduce el 131 en el Código Penal, y aquí tenemos una pena de 6 meses a 4 años de prisión, al sujeto que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otro tipo de tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. En marzo, algunos otros datos, la unidad fiscal especializada investigó para Cava 162 casos de grooming en la ciudad. La cantidad de niños, niñas y adolescentes que sufrieron, este dato es de UNICEF, violencia digital en la cuarentena aumentó 267%. Es un número, ¿no?, que impacta. Pasamos de Filmina. El UNICEF, debido a esto, dio algunos consejos, que los voy a leer rápido porque la gran mayoría de ustedes los conoce, pero a lo mejor si hay alumnos o abogados recién recibidos, bueno, que lo tengan en cuenta. Rechazar encuentros con personas solo conocidas por internet, tener cuidado con los juegos en línea. Bueno, esto lo encontré yo, que los ciberacosadores frecuentan la búsqueda de los juegos en línea a sus víctimas. No bloquear al acusador. ¿Para qué? Para no borrar las conversaciones y material. Evitar que los padres, porque es la primera reacción de un padre o de una madre ante esta situación, evitar el contacto de los padres o tratar de ubicarlo, y mucho menos el encuentro. Y por último nos da dónde denunciar, que como les queda, después para que les falte, pero bueno, el 137, el 144. ¿Qué pasa con las convenciones internacionales? Nos vamos a la aplicabilidad de la ley. Yo hice una especie de 2 pequeños compendios en cuanto a las leyes a aplicar. Como dijimos hace un ratito, el artículo 75, inciso 22, ya desde 1994, con la reforma, ha incorporado las convenciones internacionales con rango constitucional. Entonces, ¿qué tenemos para invocar? Por eso conocer las causas de la denuncia, establecer bien la forma en que se dio esa violencia. Por un lado, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 1948. Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1969.
Convención Americana sobre Derechos, Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de Nueva York, 1966. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, Nueva York, 1967. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979, para nosotros Ley 23.179. Convención sobre Derechos del Niño, obviamente la que usamos todos los días, en todas las áreas, en todos los temas, 1989, Ley 23.849. En una violencia, un derecho humano van a encontrar afectado, cualquiera sea el tipo. Ustedes pónganse a analizar un día tranquilos, ¿no? Fuera del marco de atender una causa o no atender una, a ver, en esta violencia se van a encontrar que es absolutamente aplicable, es invocable, tanto por los magistrados en las resoluciones, como por los abogados cuando fundan un pedido determinado. Yo digo un compiladito acá, no sé cómo estoy con el tiempo, porque no quiero robarle tiempo a Alejandro. Bueno, dentro de las fuentes internas, 24.417, que ya la conocen, 12.569, la ley 26.485, que nos conceptúa los distintos tipos de violencia, la sexual, la simbólica, la económica, la patrimonial. Acá también hay un tema en la económica y la relación con la pandemia, ¿no? Ustedes saben que la violencia económica es una violencia silenciosa, es una violencia que no se visibiliza, pero que produce grandes daños y consecuencias. Perdón que me perdí, la ley 27.501, que incorpora el inciso G al artículo 6, violencia contra la mujer en el espacio público, esto también fue muy bienvenido, y modifica el inciso O del artículo 9, insta a la fuerza policial a actuar en protección de mujeres víctimas de violencia. La ley 27.499, la ley Micaela, sobre capacitación obligatoria en violencia de género. La ley 27.452 crea el régimen de reparación económica de niños, niñas y adolescentes para cuando el progenitor o progenitora afín, perdón, se me secó la boca, haya sido procesado y o condenado como autor, cómplice, instigador del delito de homicidio de su progenitora. La ley 26.879 y su decreto 522, que crea el registro de datos genéticos vinculados a los abusos contra la integridad sexual. La ley 27.363 del año 17 reglamenta el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a este delito. La ley 27.363 del 17 priva, y este es importantísimo para los que hacemos familia, de la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores que haya sido condenado conforme al artículo 80 del Código Penal, inciso 1, inciso 11, el artículo 91 y el artículo 119 del Código Penal también. A ver, ¿qué me queda? La ley 20, vamos de más nueva a más viejita, 27.352, modifica, que un poquito ya hablamos, el artículo 119, la 27.238, para la educación en todos los establecimientos, en los 3 concientizar. El programa se llama Educar en Igualdad, y acá también, ¿cuántas veces lo hacemos? Con suerte, una vez al año. Hay que hacerlo más seguido, las veces que sean necesarias. Vuelvo a repetir, ¿cuesta plata? Sí. ¿Cuesta decisión política? Y sí, habrá que exigirlo. La 27.210 del 2015, que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para garantizar el acceso a la justicia. Y con la ley 26.485 para las mujeres en el ámbito de las relaciones interpersonales, y la ley 26.842 que modifica la 26.364. ¿Qué medidas se tomaron muy interesantes durante la ASPU? Bueno, las del artículo 26 de la ley 26.485,
Si la denuncia fue de tercero, aplica un plazo de 24 horas para que ratifique o rectifique en 24 horas, se aplica el artículo 24 de la 26485. Bueno, además del 144, otras líneas alternativas de WhatsApp y correo electrónico. La campaña Barbijos Rojos, que bueno, fue cuestionada a mí, tampoco me gustó al principio, porque yo digo, las identifican. La campaña tuvo origen en España, en medio que acá nos copiamos, no creamos, pero a mí personalmente me parece insegura. Bueno, la Suprema Corte prorrogó las medidas cautelares existentes y autorizó a los juzgados a tomar denuncias digitales, incluso por WhatsApp. Bueno, yo tengo 2 fallos que les prometo que una vez que tache los nombres, si quieren, acá está la dirección mía de correo, me escriben y se los paso. Y bueno, ahora vimos una cara de la moneda, ¿sí? Estuvimos protegiendo, estuvimos dando derecho, estuvimos repasando herramientas, estuvimos fundamentando y tenemos un marco, no será el mejor, pero dentro de todos bastante bien adecuado a este tema, con falencias y algunas carencias, pero está. Ahora, ¿qué pasa? Vamos con la otra cara de la moneda, y acá le doy pie a mi compañero de cátedra de hace no sé cuántos años, mejor no lo digo porque es coqueto. ¿Qué pasa cuando hay una falsa denuncia? Porque ahí ponemos y decimos, tenemos tantas leyes, mujeres que nos protegen, a veces lo logran, otras veces no, pero de algún modo la falsa denuncia, que puede llevar al juez a un error adjudicando, es humano, se puede equivocar. Sabemos que hay testigos que son muy hábiles, todos los que están acá grandecitos ya habrán visto en Plaza Lavalle, ¿no? Testigo, hacen un sueldo del ofrecimiento del testimonio. El juez es una persona humana, también con defectos y virtudes, y a veces un testigo muy hábil, una preparación del abogado muy hábil, lo puede hacer caer en este error. ¿Qué le pasa a la persona que ha sido denunciada? Ustedes piensen que ya tenemos una medida cautelar. A mi micrófono. Creo que es el micrófono de Alejandro, discúlpame. Sí, le estoy diciendo, pero no me escucha. Hola. Ahí está, no lo quería silenciar. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta situación donde aparece una falsa denuncia? Convengamos que no son la mayoría de los casos, afortunadamente, ¿no? Porque las consecuencias que genera la falsa denuncia al tener ya un procedimiento con medidas cautelares tomadas, medidas cautelares que tienen incidencia, sobre todo, miren, la restricción perimetral, ¿sí? Que no permite al progenitor acercarse, que de pronto se interrumpe la comunicación con ese hijo y después tener que realmente recuperar ese tiempo. A veces se hace muy hostil y a veces se hace imposible. Entonces, bueno, ahora le dejé el campo minado a mi compañero y que nos dé una solución de qué hacer con las falsas denuncias y cómo solucionarlo. Gracias a todos. No. Hola, ¿ahí se escucha? Te escuchamos, perfecto. Se escucha, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla también, así podemos hacer un pequeño hilo conductor de la charla. A ver si nos acomodamos ahí. Y era F5, si no me equivoco. Ahí se ve perfecto. Ahí estamos, ¿no? Sí, se ve. Bueno, la idea sería continuar con la exposición de Zulema,
y ya adentrarnos un poquito más al tema puntual de la falsa denuncia, y yo lo circunscribo dentro del marco del proceso de violencia familiar. Voy a citar bastante jurisprudencia, algunos autores. Todo esto va a quedar en el Power, que después lo va a descargar el instituto, que otra vez nos ha convocado junto con el Consejo de Magistrados de Quilmes, a quien agradecemos profundamente por esta participación. Y ellos después van a subir todo este material también, así que después van a poder tomar bien los datos, y si no, también en la página web que tengo también está todo ahí detallado. Así no se pierden nada, ni pierden tiempo tal vez anotando ahora las cosas. Una cosita que no dijimos con Zulema era que los que quieren hacer preguntas, obviamente estamos abiertos a las preguntas, y la idea sería cuando vayamos terminando la exposición, lo van anotando todo en el chat y vamos tratando de evacuar las consultas. Bueno, antes que todo tenemos que decir que la cuestión de la falsa denuncia es un tema que debe ser tratado con extrema cautela. Esta violencia familiar existe, ya la escuchamos a Zulema, cada vez es mayor la presencia, cada vez con más formas de violencia y cada vez con mayor grado de violencia. Hace poquito salió en la tele con el cuchillo y en el gimnasio. Bueno, cada vez es más fuerte la violencia, y a su vez, por otro lado, un poco por lo que venía de grooming o lo de stalker, cada vez utilizan nuevos medios como para ejercer esta violencia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y me parece que no hay nada nuevo sobre la luz. Pero también es cierto que a veces, y los que litigamos, nos sentimos como que percibimos también que se ha utilizado este legítimo recurso de una denuncia de violencia para intentar mejor posicionarse en una actual o futura disputa judicial. Y es ahí entonces en donde estamos en presencia de quien en forma deliberada formula una denuncia falsa de violencia contra algún integrante de su grupo familiar. Ese sería más o menos el contexto de lo que tenemos que ver. Ahora bien, decimos que esto se da en el marco de un proceso de violencia familiar. Y todos sabemos que en ese proceso de violencia familiar, a partir de que se formula la denuncia, hay plazos exiguos, plazos muy cortos, en donde el juez debe tomar una determinación respecto de el hecho o la denuncia efectuada. Entonces, acá lo que tratamos de ver es cuál es el fin y cuál es la naturaleza de estas medidas que se van a dictar ante una denuncia de violencia familiar. Bueno, obviamente la finalidad es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas. Fundamental, hacer algo para que este riesgo no continúe o no venga en el futuro. Y por otro lado, ¿cuál es la naturaleza de estas medidas cautelares? Bueno, la naturaleza de estas medidas cautelares son medidas urgentes y transitorias cautelarmente que van a permitir su remoción. Es decir, la naturaleza jurídica de una medida cautelar. ¿Qué pasa? Y respecto desde el punto de vista del juez, y acá nos hacemos esta pregunta, ¿puede el juez saber cuándo hay una falsa denuncia? Obviamente que le va a resultar imposible. ¿Y por qué? Y bueno, porque está escuchando una sola campana. Esa campana que se escucha va a decir algo referente a la violencia. Por lo tanto, yo no voy a poder saber en un inicio si estamos en presencia de una falsa denuncia. Yo juez, ¿no? Estamos hablando. Distinto es el caso cuando los hechos relatados no encuadran en la ley de violencia, sea porque no es partícipe de la familia o sea porque el hecho que se menciona no es objeto de violencia. En cambio, la diferencia acá es importante. En cuanto a avanzado el proceso y producida la prueba que aporte el demandado y que surja del expediente, el juez va a poder morigerar la medida o aún dejarla sin efecto. Respecto de la cuestión esta de la prueba que pueda llegar a aportar el demandado, ya nos vamos a explayar un poquito más adelante. Esto es algo trascendente que tenemos que entender para poder ver cómo funciona esto o cómo podemos atacar la cuestión de la falsa denuncia. Fíjense en ustedes que el juez, dijimos, tenía un plazo exiguo, 48 horas, como para poder expedir algún tipo de medida
de solución para lo que sería el hecho denunciado. ¿Y con qué elementos va a contar el juez en 48 horas? Y bueno, muchos elementos no va a tener. Generalmente va a ser la sola denuncia o los hechos que pueda llegar a estar esgrimiendo el denunciante. Y es justamente esto lo que la jurisprudencia nos dice, que la mera narrativa de los hechos y en el contexto de la ley de violencia es suficiente como para que se decreten las medidas. Fíjense en ustedes que estamos hablando la sola denuncia, estamos hablando cero pruebas, cero testigos, cero todo, la mera denuncia. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, también el tenor de la denuncia y el relato de los hechos, o sea, no hay otra prueba más que, vuelvo a repetir, la mera denuncia y es suficiente como para que se puedan dictar las medidas. Fíjense en que esto es del 30 de abril del 2020, estamos hablando de plena época de pandemia, estamos hablando ya con el expediente totalmente digitalizado, estamos hablando que acá hubo una celeridad sinceramente sorprendente, ¿no? Porque uno en esta época de pandemia pensaría que iba a ser todo más complejo, cómo hace uno para ir a ratificar, cómo te van a tomar un informe psicológico. Bueno, se obvió de todo eso y directamente sale la medida. Incluso, fíjense en ustedes, esta otra jurisprudencia que es de la Sala Primera de Quilmes, que nosotros acabamos de decir hace un ratito que la naturaleza jurídica de estas medidas que toman en el marco de la violencia de familia eran medidas cautelares. Y sabemos bien que para el dictado, para la concesión de una medida cautelar, tenemos requisitos básicos: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ¿no? Contra cautela en familia no se usa, pero sí verosimilitud. Y fíjense ustedes lo que dice acá la Cámara. Basta la sospecha de verosimilitud de la denuncia para que el juez pueda ordenar las medidas. O sea, de lo que es verosimilitud del derecho, bajamos más. Sospecha de verosimilitud. Sospecha de verosimilitud o prueba, ¿no? Es como que seguimos bajando escalones en pro de ¿qué? Y bueno, en pro, volvemos a repetir, de eliminar cualquier tipo de perjuicio que pueda haber en la violencia y resguardar a la víctima. Resguardar a la víctima con este relato que pueda llegar a estar haciendo. Acá hay una cuestión que yo siempre comento, porque bueno, es importante me parece, o al menos recordarlo, el que no es muy habitué del fuero. Bueno, estas apelaciones que uno puede llegar a interponer contra estas medidas que se dictan en el proceso de familia, recuerden que hay un plazo exiguo, es un plazo de 3 días hábiles como para poder interponer la apelación, más allá de los efectos generalmente devolutivos que se dan. Y esto viene a colación porque si el cliente que nos viene al estudio nos dice, no, pero yo no hice esto, yo no hice ninguna violencia, ¿cómo me están diciendo que me tengo que ir de mi casa? ¿Cómo es que no puedo ver a mis hijos? Bueno, uno tiende generalmente a interponer una apelación, pero la pregunta que hacemos es, ¿cuál es el resultado habitual ante la interposición de un recurso de apelación contra una de estas medidas que se dicte en favor de la víctima? Y hay dos grandes respuestas, yo diría, con un contenido o con un fin igual. Siempre, o al menos en un 99,9% se van a rechazar estas apelaciones. No conozco ningún caso en que se haya revertido la medida que se haya dictado en favor de proteger a la víctima. Y las dos grandes fuentes que utiliza la Cámara como para rechazar estas apelaciones son muy simples. El primero es que la cuestión, como el juez tiene el único elemento del relato del hecho, la Cámara va a tomar también ese mismo elemento para poder evaluar si la medida es correcta o no es correcta. Entonces, al no poderse incorporar prueba en este exiguo plazo de 3 días, y si se incorpora no es lo que tuvo en vista el juez de primera instancia, por lo tanto la Cámara no lo va a poder tener en consideración, generalmente es lo que ocurre en donde se confirma, se convalida la resolución del juez de primera instancia. Ese es en un gran momento y siempre y cuando las cosas hayan funcionado a la perfección, en lo que respecta a los tiempos.
Porque el otro gran carril que ocurre para rechazar estas apelaciones es que generalmente se vuelven abstractas el tratamiento de la cuestión en la Cámara. Ustedes evalúen que las medidas que dictan dentro de este marco de protección de violencia generalmente son cortos, 3 meses, 6 meses, y esos 3 meses o 6 meses pasan volando y no llega al momento de la Cámara para que pueda dictar una resolución estando vigentes esos plazos. Entonces directamente te van a decir que al haberse tornado abstracto el tratamiento de la cuestión, no es motivo de una resolución judicial. Fíjense, otra de la sala primera, por ejemplo, esto es de abril del 19, nos va a decir que tiene que perdurar al momento de resolver la alzada. El dictado de un pronunciamiento abstracto resulta impropio en las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos. Vuelvo a repetir, es muy habitual que ocurra esto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y bueno, un poco seguramente por lo que dijo Zulema hace un ratito. Necesitamos una cámara especializada, necesitamos que los trámites sean ágiles y sean también urgentes. Fíjense en ustedes que acabamos de decir que cuando viene la denuncia, el juez tiene 48 horas para tomar una determinación y la toma. Pero es medio como que se tomó esa decisión y después como que uno se afloja. Entonces, cuando se presenta el demandado, no proveen en 48 horas. Se van a tomar su tiempo, la asesoría no evacúa el traslado en 48 horas, también se va a tomar su tiempo, el traslado del memorial. Bueno, en definitiva, todo el proceso posterior a lo que es la presentación del demandado hace que en definitiva se dilate el proceso, transcurran estos 3 o 6 meses o los plazos que generalmente tienen como de duración estas medidas y se vuelva a tornar abstracto la cuestión. Hay veces que nosotros decimos ante esta denuncia falsa, bueno, entonces si no conviene apelar, ¿qué hacemos? Bueno, ¿se puede hacer algo para tratar de alguna medida como para no agravar la situación? Y bueno, hay algunos ejemplos que yo acá cito y ahora vamos a ver cómo viene con la jurisprudencia, que hay algunas medidas, por ejemplo, que la prohibición de acercamiento no impide que se arbitren los medios para el pago de la cuota alimentaria por medio de terceros o depositarlos en una cuenta judicial que se abra al efecto. Fíjense en ustedes, sí, tenemos una cuestión de violencia, donde le estamos diciendo a una persona, usted no se puede acercar más, y bueno, es como que a la persona violentada le vamos a meter más violencia si es que estaba recibiendo una cuota de alimentos y ahora el otro va a tener la excusa perfecta para no acercarse y no pagar la cuota. De la misma forma, al revés. Imagínense con un régimen comunicacional para que no se vea frustrado y bueno, que intervengan terceros para el traslado o eventualmente algún punto de encuentro neutral, incluso en el juzgado. Y otras medidas más que seguramente ustedes habrán tenido conocimiento. Fíjense acá, y un poco viene de la mano con lo que les decía, este es un fallo bastante reciente, 8 de julio del 2020, y lo que llama la atención de alguna forma, es que no es de un juzgado de familia, sino que es de un juzgado de paz, de Florencio Varela. Y fíjense en ustedes el detalle y la prolijidad con la que resuelve la medida. Primero, resolvió la prohibición de practicar cualquier tipo de hostigamiento, por cualquier medio, etc. Pero después sigue diciendo la misma resolución, que se le hace saber que deberá cumplir con su obligación alimentaria respecto de sus hijos hasta los 21 años de edad, por medio de familiares o personas de referencia. Que acá está un poco lo que decíamos, ¿no? Que no sea la excusa el no poderse acercar como para dejar de cumplir con esta obligación tan básica como es la alimentaria. Pero a su vez, como dice eso también dice otra cosa. Fíjense ahí en el punto 4, en resaltado, que dice claramente, las medidas dispuestas en los apartados precedentes no impedirán el contacto de los hijos con el padre. En este caso, bueno, el padre era el supuesto violento y sobre quien recaen las medidas. Pero le está dejando claramente la puerta abierta para que no se vea frustrado el contacto con los hijos. Y obviamente que cita el artículo 9, inciso primero, y el artículo 3
de la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense en ustedes qué interesante y cuánto aporte hace esto. Y ya que estamos contentos y nos ponemos en exigentes, tal vez le tuviéramos que pedir un poquito más al juez o a los jueces cuando dicten este tipo de medidas, porque ya que está diciendo tan claramente que la medida esta no tiene que afectar el contacto con los chicos, ¿por qué no dice que se mantenga el mismo régimen como que está hasta ahora, pero con algún tercero que retire o reintegre a los chicos? ¿O por qué no cita a la persona que hizo la denuncia, que se trasladó para hacer la denuncia, para que ya proponga algún tipo de régimen y que el juez pueda tener algún parámetro, alguna orientación de cómo puede ser para que los chicos no sufran esta violencia de los mayores? Me parece que ahí se puede ahondar un poquito más, si bien esto me parece excelente y es una de las primeras veces que lo veo, como medida para paliar, vuelvo a repetir, esta situación de violencia. Imagínense a esta persona que estamos diciendo, que el que viene a nuestro estudio dice yo soy inocente y para colmo no puedo ver a mis hijos, es como que se sigue generando más violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para paliar? Bueno, estos son mecanismos, a mi punto de vista, aptos e idóneos para por lo menos ir menguando la cuestión de la falsa denuncia. Fíjense, incluso, yo vuelvo a repetir, me parece totalmente novedoso y es para sacarse el sombrero, porque este mismo juez de paz, de Florencio Varela, y en esta misma resolución que estamos citando, dice, después de decir todo lo que dijo, el cese de hostigamiento, el que siga pagando la cuota de alimentos, el que no va a impedir el contacto con sus hijos, dice claramente, y en poco para evitar esta actitud antifuncional, un poco diciendo, bueno, si hay una falsa denuncia, ojo señora, fíjense, conforme la obtención mediante la presente de la medida cautelar de protección solicitada por la señora S, hágase saber a la misma que durante el plazo de duración de la medida dispuesta deberá, a fin de salvaguardar su interés, abstenerse de todo acto, actitud o actividad que implique mediante conductas abusivas en el ejercicio de su derecho, ponerse en contradicción con sus hechos anteriormente expuestos y que motivan el resguardo, que implican además violentar la buena fe procesal, colocándose en situaciones en las que se exponga mediante sus propios actos en riesgo su integridad psicofísica para con la contraparte y o la de esta última en su caso, bajo apercibimiento en caso de comprobarse dicha actitud antifuncional con la finalidad de la ley y su modificatoria de disponer el levantamiento de la medida dispuesta a su favor. Sinceramente me parece brillante, parece una verdad de perogrullo, que si yo estoy pidiendo una medida de protección, no tengo que ir a buscar al agresor para que me siga violentando. Parece una verdad de perogrullo, pero bueno, fíjense en ustedes que esto se pone justamente porque pasa. Entonces acá estamos viendo cómo hay veces que a veces surgen unas prórrogas y el cliente viene y me dice, pero yo ni la llamé por teléfono, ni pasé por la casa, no dice nada. ¿Cómo me están dando una prórroga? ¿Dónde está el riesgo? Bueno, esto es una fórmula, me parece a mí, bastante interesante de evitar este tipo de circunstancias. Hacer ya un apercibimiento claro y consciente y concreto de que si estás pidiendo vos una medida de cese, bueno, no vayas a buscarlo. Me parece muy interesante y la verdad me parece que es un ejemplo a seguir. Bueno, adentrándonos entonces en esto de lo que es la falsa denuncia. Hoy habíamos dicho que el juez, cuando dictaba la medida cautelar, ¿escuchaba a quién? Bueno, únicamente al denunciante, únicamente a los hechos del denunciante. Obviamente puedo ofrecer prueba, pero bueno, en esencia estamos hablando generalmente únicamente de hechos. La cuestión radica en que el demandado en este tipo de proceso, y al ser, y por eso era interesante y importante saber que la naturaleza jurídica de estas medidas son medidas cautelares, es que las tenemos que respetar. La apelación, obviamente, como va a ser en efecto devolutivo, no suspende la vigencia y la validez de esta medida. Por lo tanto, la medida se respeta. Ahora bien, ¿se respeta hasta cuándo? Y bueno, se respeta siempre que no haya una prórroga
o que por alguna otra razón haya una acción de fondo que ponga fin tal vez a algún tipo de diferencia. Entonces, el demandado en su presentación puede ofrecer prueba. ¿Se le va a proveer esta prueba que él pueda ofrecer como para desvirtuar los hechos? Sí, va a poder ofrecer prueba y el juez se lo va a tener que proveer. Fíjense en acá ustedes, en un juzgado de familia, acá de Quilmes, uno había ofrecido prueba y el juez le dijo que no. Esto se recurre, va a la Cámara y la Cámara dice en el resaltado, en el subrayado, claramente, sin perjuicio de lo que pueda llegar a decidirse una vez conocidos los resultados de las medidas de pruebas ofrecidas por el demandado, que deberá proveerse a la brevedad. Me parece que esto es, para recuadrarlo, esta jurisprudencia, a los efectos de citarla e invocarla y ya dejar precedente de que vos o que ustedes quieren que se les provea la prueba que ofrezcan, para ya ir desvirtuando esta denuncia, estos hechos y las medidas que en su consecuencia se pueden haber llegado a dictar. Pero fíjense en qué jugosa esta jurisprudencia, que no solo te dice que el demandado va a poder ofrecer prueba y que el juez se la va a tener que proveer a la brevedad, sino que también cita los artículos el 8 bis y el 9 de la ley. Artículos que tal vez uno no les da tanta importancia, pero fíjense en qué interesante es por lo menos el artículo 8 bis en todo esto que estamos hablando. Y acá remarco que el juez se va a tener que regir por el principio de la obtención de la verdad material. Fíjense en qué importante es esto, porque ¿cómo voy a poder yo obtener la verdad material si estoy escuchando a una campana sola? Entonces, necesariamente, esto nos abre la puerta a que el demandado, si tiene algo que decir, lo diga, pero no solo que lo diga, sino que lo pruebe. Entonces, en base a esa prueba que va a poder aportar el demandado, es así como se va a atacar en definitiva la medida. Sea que se deje sin efecto, sea que se atempere o de alguna forma que se modifique. Por eso me parece que es muy importante esta posibilidad del demandado, y acá un poco sigo el camino que dijo Zulema, que no hay una ley de procedimiento de violencia familiar. Hay una ley de violencia, pero no de procedimiento de violencia. ¿En dónde dice que el demandado puede ofrecer prueba? No lo dice. Entonces, la jurisprudencia va haciendo un poco todo este empalme de situaciones y de derechos y de tratar de alguna forma, poder ejercer algún tipo de defensa, ¿no? En algún momento, en algunas apelaciones, cuando uno dice esto es inconstitucional porque me están condenando y yo no siquiera fui escuchado, y bueno, te aplican el principio de que como es una medida cautelar, la bilateralización del proceso viene en forma posterior a la medida. Claro, y este es el momento, Este es el momento de bilateralizar el proceso y poder ofrecer y acreditar diversas circunstancias. Ahora bien, en ese contexto que estamos hablando, en ese contexto de violencia, en ese contexto de la necesidad y urgencia del dictado de una medida, vamos a ponernos un poquito del otro lado, vamos a ponernos un poquito del lado de esta persona que ha sido objeto de una denuncia de violencia y que consideramos que es una denuncia falsa de violencia. ¿Qué ocurre? Estas medidas que se dictan en este contexto de un proceso de violencia familiar va a traer aparejado, por ejemplo, una de las cosas que estuvimos diciendo recién, la interrupción de la comunicación del padre o de la madre con su hijo. O que tomen conocimiento de la denuncia terceros. Más de una vez se libran oficios a la escuela para que no sea retirado de la escuela o que no intervengan los actos escolares. Lo que también va a poder generar una mirada social estigmatizante del denunciado, se lo va a afectar en su honor y en su dignidad, va a tener daños patrimoniales que le haya causado esta denuncia, etc. Todas estas cuestiones que pueden tener incidencia en la posterior evaluación de los daños de ser falsa la denuncia que condujo a la adopción de estas medidas en el proceso de violencia familiar. Y acá ya entramos un poquito más de lleno y como para ir redondeando la cuestión esta de la falsa denuncia. A ver, el juez de familia en el proceso de violencia familiar,
acuérdense en cuál dijimos era el fin del proceso de violencia familiar, que era ponerle fin a la violencia. Entonces ahí agota su conocimiento o el objeto de actuación del juzgado, en hacer cesar esa violencia. Por lo tanto, si nosotros consideramos que hay una falsa denuncia y que esa falsa denuncia ocasionó daños y perjuicios, bueno, lo vamos a tener que reclamar, pero no en el fuero de familia, ni en el proceso donde se dictó las medidas que nosotros decimos fueron objeto de una falsa denuncia, sino en el fuero civil y comercial. Acuérdense ustedes que hay mucha jurisprudencia, cuando apenas habían abierto los tribunales, primeramente de familia, que la costumbre era generalmente iniciar un juicio de reclamación de filiación y daños y perjuicios, y todo esto quedó zanjado con pronunciamientos de la Corte, en donde claramente hacía la distinción. Una cosa es la acción de filiación, que se iba por familia, pero el juicio de daños y perjuicios tenía que ir por el fuero civil y comercial. Bueno, obviamente si vamos a ir a lo que es el fuero civil y comercial, y por ser un proceso de daños y perjuicios, también vamos a tener que iniciar una mediación obligatoria que está vigente en la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión importante con respecto a este eventual proceso de daños y perjuicios originado en esta falsa denuncia, tiene que ver con el tema de la legitimación activa. Bueno, no cabe duda que aquel que fue el denunciado o esta víctima de esta falsa denuncia va a estar legitimado para poder reclamar los daños y perjuicios que considere por su propio derecho. Hasta ahí me parece que no hay ningún tipo de duda ni de disquisición. Y la segunda posibilidad que vemos acá es que también tal vez y en ciertas circunstancias va a poder también reclamar los daños y perjuicios en representación de los menores afectados. Acá hay algún tipo de, por ejemplo, de doctrina que dice, en el caso que se haya aplicado el famoso SAP, síndrome de alienación parental, y hayan sido víctimas los chicos y hayan sido captados psicológicamente para rechazar al denunciado, en este supuesto es donde también se podrá ejercer la representación de los menores a los efectos de paliar o que de alguna forma se indemnicen estos daños psicológicos y morales provocados a los chicos, en definitiva, víctimas de esta falsa denuncia también. ¿Cuáles son los daños a reclamar? Y bueno, a grandes rasgos vamos a tener, obviamente, el daño moral y por otro lado el daño patrimonial con algunas subvariantes. Dentro de este daño moral, ya vamos terminando, Julia, no sé si cómo andamos con el tema del horario. Está bien, Alejandro, sí, luego si quiere hacer preguntas lo puede ir escribiendo. Bien. Y yo las voy a responder. Exacto. Si ya quieren ir escribiendo estaría bien, así vamos ganando un poquito de tiempo. Sí. Bueno, dentro de estos daños a reclamar tenemos claramente el daño moral. La eventual incidencia de esta trascendencia de una denuncia por violencia familiar en los ámbitos en que desarrolla las actividades el denunciado, el trabajo, el grupo familiar extenso, los amigos, la escuela de los hijos, en el club, etcétera, va a poder determinar claramente una lesión moral o afectación a su reputación. Claramente el daño moral va a ser totalmente aplicable. Otro, tal vez un poquito más complejo, puede ser el reclamo patrimonial, el daño patrimonial. Claramente va a ser por un daño emergente, es decir, que se le reembolsen todos aquellos gastos que hayan sido originados por esta falsa denuncia. El lucro cesante, esta ganancia o esta utilidad que no se ha podido desarrollar por este acto generador del daño. Claramente esto es un derecho que no va a poder presumirse, sino que tiene que ser objeto de una prueba correspondiente. Y también, en algún caso, puede ser también el tema de la pérdida de chance. Si a vos te ensuciaron, quedaste marcado como un supuesto abusador, como un supuesto violento, bueno, esa estigmatización seguramente te va a hacer prohibir o te va a hacer frustrar ciertas actuaciones, ciertos trabajos, ciertos contratos que claramente se van a poder reclamar. Acá medio como para redondear y ya abrir un poco a las preguntas, hay una jurisprudencia muy interesante, pero muy interesante, que es de la Cámara
Civil y Comercial de Bahía Blanca del año 2006, en donde fue un caso muy, muy complejo, una resolución de cámara muy extensa, en donde terminan condenando a la mujer que había hecho una denuncia por abuso sexual al padre de la criatura, y esta persona había terminado siendo sobreseída en sede penal. Entonces esta persona, objeto de esta falsa denuncia de abuso sexual, inició el reclamo de daños y perjuicios. En primera instancia le salió la sentencia a favor, condenándolo, fíjense ustedes, en el año 2006 por 50.000 pesos, y Cámara elevó a 100.000 pesos la indemnización por los daños y perjuicios. Se los recomiendo, es muy extensa el fallo, es muy extenso, pero es muy jugoso, hay muchos conceptos muy interesantes, porque estamos todos en una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo puede ser si yo que hago una denuncia para que la justicia investigue, termino yo siendo condenado a pagar un daños y perjuicios? O sea, cuando la denuncia incluso es hasta una obligación para ciertos funcionarios efectuarlo, ¿cómo puede llegar a ser, en definitiva, condenado aquel quien denuncia con algún sustento? Bueno, acá como hubo un sobreseimiento en sede penal, el juez civil consideró que eso era suficiente como para abrir únicamente el debate respecto de la cuantificación esta del daño. Pero bueno, es un caso, vuelvo a repetir, de cámara, es un caso muy jugoso con muchos conceptos muy interesantes, sinceramente se los recomiendo para aquel que tenga que hacer o inmiscuirse en estos temas. Ya cerrando, como conclusión podemos decir que es un tema con aristas muy finas y delicadas, hay mucho en juego, no se puede, no se debe coartar en forma alguna el derecho de efectuar una denuncia por violencia familiar y actuar inmediatamente en consecuencia. Pero de probarse que esta no es real y que se efectúa con fines que exceden el fin que ha tenido la ley para amparar a las víctimas de violencia, deberá recaer sobre el denunciante las lógicas consecuencias de su falsa denuncia con las responsabilidades del caso. Bueno, les vuelvo a repetir, esto lo pueden ubicar ahí en la web y el colegio también lo va a subir oportunamente. Así que bueno, no sé, Julia, si hay preguntas o vamos viendo, si es para Zulema o es para mí. Primero quería hacerte un comentario de algo que vos apuntaste respecto a la reciprocidad de las medidas de restrictivas para los abogados que están presentes. Si algún juez no lo hace en penal, solemos hacerlo, de hecho lo hacemos asiduamente. La medida restrictiva es para ambos, tanto para la víctima, ustedes saben que en lesiones o violencia de género, generalmente en el 90% deviene la prisión. Por más penas cortas, la persona, por más primaria que sea, generalmente va detenido porque las convenciones internacionales así lo mandan, y además los fiscales no apoyan la libertad, aunque sea primario. Entonces, una vez concluido, las restricciones, primero, personalmente, yo pongo la restricción aunque esté detenido. Ustedes me dirán por qué. Porque si no, ella lo va a visitar. No, esto lo sacamos sui generis de lo que sucede en la realidad. No sé si la ley no es ilegal, pero la ley no lo prevé, lo impusimos los jueces por las cosas que suceden. Porque él dice, yo no hago nada, pero ella me viene a ver, pide visitas, bueno, me trae la comida. No sé si por falsa denuncia o por estar inmerso en ese círculo de violencia que todos conocemos en este tipo de delitos. Pero además le agregamos, cuando se esté libre, la restricción que no impida la visita con los hijos, tal cual apuntó Alejandro, que no tiene que impedir la visita con los menores, y además que no haya molestias cibernéticas tampoco, ni por redes, ni por WhatsApp, nada, cero comunicación. Siempre hay un familiar que intercede para estas visitas. Y lo tenemos que hacer porque realmente a veces es la propia, o el propio, generalmente es la propia denunciante, que viola esa restricción. Así que lamentablemente parece una suerte de pena con la propia víctima, no es suerte de pena, sino también preservarla, ¿no? Porque a veces en las necesidades económicas o
están en ese círculo de violencia violan esta. No, quería agregar que con lo que vos dijiste, que paralelamente a lo civil, en penal, si no lo hace el juez, que lo pidan los abogados, porque eso suelen hacerlo. Y la otra cosa es ver si las filminas de ambos las van a pasar para, acá me han preguntado si la pasan para que esté accesible a todas las personas que han venido. Sí, sí, los pasamos y después los suben todos con el video, no hay ningún problema, tal cual. Bueno, acá hay una pregunta. Sí. Yo tengo 2 fallos que como uno todavía no fue publicado, tengo que tachar, y es un fallo muy largo, muy extenso, y otro que me mandaron los jueces amigos de Necochea, de la diplomatura, que también es muy extenso y también tiene datos personales, que se los quiero tachar. Pero una vez hecho eso, se los hago llegar al que lo necesite. Son muy jugosos también. Y son falsas denuncias, ¿no? Acá hay una pregunta, no sé para quién de los dos, que dice, el doctor Gerardo Mosquera pregunta, ¿cómo se puede revertir una situación en la que un padre utiliza a los hijos que tenía de otra pareja, denunciando que su actual pareja con la que vivía y tenía una hija, cometió actos de violencia para con sus otros hijos? Y a partir de allí, el juez excluye del hogar a su pareja con la hija que tenían en común, mandando a la calle a la mujer sin poder volver más a la que contribuyó a tener. Bastante complicado la situación fáctica, ¿no? ¿Se entendió el hecho o más o menos? Yo más o menos lo entendí, no sé, no lo entendí claramente. A ver, otra vez. Que una persona que tiene una pareja con una hija, tiene hijos de otro matrimonio, y denuncia a esta actual pareja con la que vive y tiene una hija, que comete actos de violencia para que lograr la exclusión del hogar. No sé, no entiendo muy bien la pregunta. Yo no sé si Zulema alcanza a comprenderlo o alguien lo aclara, porque no está Mosquera presente, el doctor Gerardo No, Mosquera. yo estaba buscando el chat para leerlo, pero no... 19 y 14, encuentro. si buscas por hora, 19 y 14, pregunto esto. ¿Lo encontrás? Bueno, si querés vamos a la otra pregunta y después o vas tratando de... La otra pregunta dice, ¿qué recursos tiene el abogado en sede penal cuando luego de realizada una denuncia en sede penal, la presunta víctima presente desistir de la misma y la agencia fiscal habilitada por el interés público decide continuar de oficio con la causa aún contra la voluntad de la víctima? Bueno, ahí tiene que ver un poco el tema de este desistimiento como de la acción pública, ¿no? Si el fiscal va a seguir con esto en familia, al menos, lo que hacen es hacer una ratificación personal, o sea, no solamente con un escrito, una ratificación personal. ¿Por qué? Porque se supone que esta persona que se animó a denunciar y después resulta que se está retrayendo de esa denuncia, puede ser que haya otra nueva violencia, o económica, o cualquier tipo de presión. Entonces, por eso que si bien uno no va a poder instar motus propio esa acción, sí se la cita como para que ratifique de ese desistimiento y se le hace saber a través del equipo técnico, bueno, qué está pasando y qué alternativas puede llegar a tener según lo que esté ocurriendo. Pero bueno, obviamente y evidentemente que si la persona va a desistir del proceso, al menos en lo que es civil, que es donde uno se maneja en familia, no podés continuarlo. En penal, sinceramente, no sé cómo funciona ese tipo de acción, si el fiscal está legitimado o no a seguir la acción, por más allá que haya un desistimiento de la víctima, ¿no? Eso sinceramente no lo sé. Bueno, si me permiten, yo les digo, en penal está en curso la ley de víctimas, que es igual a la de la CABA, la de la ciudad autónoma, donde es obligatorio escuchar a la víctima. En nuestra provincia no está, tiene media sanción recién, pero por supuesto que el titular de la acción es el fiscal y el representante de la víctima. Pero si la víctima charla con él, obligatoriamente tiene que charlar y hablar y explicarle esto, no se llama desistir, sino que por lo menos que se desista de la continuación de la acción,
y el fiscal lo expresa por escrito o verbalmente si es juicio oral, perdón, audiencia oral, y el fiscal se retira, todo bien. Se puede terminar con la causa, lo mismo hacer una suspensión del proceso a prueba, porque no está permitido hacerlo, porque las convenciones internacionales lo insinúan, que no está prohibido, pero si la víctima accede bajo ciertas condiciones, porque a veces es más complicado y más perjudicial tenerlo preso, porque no tiene ayuda económica para esa esposa o ex esposa con hijos, y pierde el trabajo porque los antecedentes no se lo permiten. Entonces a veces se sopesa, y si la víctima convence al fiscal y el fiscal no ve otro peligro, hasta ciertas alternativas puede llegar a desistir. Pero no es muy común. Acá hay otra cosa. Ahí está el tema, no es muy común. No. Y yo creo que el fiscal, que tiene potestad para seguir investigando, ¿por qué? Porque ya hubo una denuncia de violencia que seguramente se acreditó, en la que seguramente se ordenaron medidas cautelares conforme lo que el juez ha estimado y lo pedido por la parte. También esto puede que incluya, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, otra violencia. Claro. Una condicionante, porque yo lo he vivido con clientas mías. Bueno, vos andá y retirá la denuncia. Claro. Siendo la mujer víctima de violencia. Sí, pero ¿y yo puedo retirar la denuncia? Bueno, yo siempre le digo, mirá, esto es casi como un delito de instancia pública, porque la entidad que tiene la violencia y los efectos, tenemos que considerarlo así. Bueno, y las mujeres muchas veces se animan, van y piden desistir de la denuncia por una razón de tipo económica. Sí, pero no se pueden desistir las denuncias. Sigue el Estado, porque es su obligación, solo que la ley de víctimas permite que se impida la pena o el encierro o la prosecución con ciertas condiciones. Tal vez el fiscal dice tratamiento psicológico, un seguimiento más. Lo que pasa es que no hay ONG que acompañen a la justicia para este tratamiento de matrimonios y familias violentas. Eso sería ideal, tener... Por eso digo yo, optimizar y renovar las convenciones en el plano internacional, que esto, ya estuve en una reunión hará un mes y medio de la ADI, la Asociación Argentina de Derecho Internacional Privado, que se hizo como una especie de revisión de convenciones, y uno de los temas fue este, es decir, hemos quedado desactualizados con las convenciones. Si bien todas ellas tuvieron una intención protectoria muy importante, hoy quedaron como un poco viejitas. Y sí, por eso hay que... Se suplen con estas legislaciones nacionales que tampoco cubren todos los aspectos, ¿no? Porque bueno... Claro que no, claro que no. Acá hay otras preguntitas. En caso que el denunciado aporte las pruebas donde demuestre la falsa denuncia, ¿se pueden anular las medidas? El denunciado aporte las pruebas. Claro, la medida ya está dictada. Se puede modificar o atemperar o dejar sin efecto, ¿sí? Claramente. En la medida que se compruebe el hecho de que no existió la violencia, o el hecho denunciado. Es raro, obviamente que es raro, pero sí que se puede. Bien. ¿Puede un juez de familia ir más allá de su incumbencia y ordenar allanamiento y secuestro de armas? Esta consulta es para el doctor Androvich. Sí, claro que puede, porque incluso hay todo un sistema en donde uno tiene que avisar si la persona, si el supuesto violento posee armas, sale un oficio al RENAR, donde incluso te va a prohibir que renueves las armas. Y justamente también te retienen las armas si el denunciante lo dice, mire que tiene armas. Es obligación del juez incluso el secuestro de estas armas. A nosotros
que es todo un problema el secuestro de armas. A ver, tal vez para Julia no, porque es en el fuero penal y están Claro. acostumbrados, pero para lo que es familia y un oficial de justicia que está acostumbrado a hacer intimaciones de pago, no te toca un arma ni por casualidad. Claro. Entonces, ese secuestro de arma tiene que venir de la mano, no solo con policía, sino con personal especializado de policía para que haga el secuestro seguro de esas armas. Claro. Y esas armas se secuestran, se levantan acta y se mandan al RENAR. Y el RENAR informa que van a quedar depositadas ahí. Y el juez de familia que ordenó todo esto va a ser después, en definitiva, el que autorice la devolución o no de estas armas. Pero sí está en su incumbencia. Quiere decir, doctor, que no va más allá de su incumbencia. No es un exceso de la incumbencia. Vamos a arrancar por ahí. Muy bien. Para nada, sobre todo si hubo amenaza con arma de fuego o si se usaron las armas, por más que no haya impactado a lo mejor en el cuerpo de la persona, pero que se hayan utilizado. Sí, a veces es para imponerse psicológicamente, el arma arriba de la mesa, aunque tal no... Cual, tal cual. Es lo que decíamos al principio, es decir, conocer la causa de la violencia, o al menos por aproximación, escuchar qué es lo que pasa. Entonces, cuando vos tenés una persona denunciante que manifiesta, que a su vez el equipo interdisciplinario convalida lo que está manifestando, como en principio, ¿verdad?, como una afectación psicológica y demás, bueno, yo creo que para nada el juez de familia estaría excediéndose. Bien. ¿Cuál es De hecho, el cese de la violencia? ¿Qué buscamos? Evitar los episodios de repetición. ¿Cuántas veces ha pasado, no solamente en el fuero nuestro departamental, de personas, de mujeres que han terminado muertas, había perimetral, había botón antipánico, pero volvió y la mató? Entonces, no hicimos cesar la repetición de actos de violencia. No es culpa de nadie, no es culpa del juez, no es culpa del abogado, no es culpa de nadie. Pero tampoco sesgar la posibilidad que tiene el juez de poner freno a todo esto, porque ver que no, esto no le incumbe al juez de familia, no, protejamos, después discutimos en otro plano. Sí, Me parece... incluso fíjate que las personas que están funcionarios públicos tipo prefectura o policía, cuando hay una denuncia de violencia y una vez que llega a conocimiento esto de la fuerza, tienen todo un protocolo en donde ellos mismos le sacan el arma. Claro. O sea, vos fíjate cómo no es que excede la incumbencia, para nada. Se está resguardando a la supuesta víctima. Bien. Otro pregunta dice, ante el desistimiento, bueno, esto es un aporte de Estela Maristato, que dice que ante el desistimiento de la víctima, por más insistente que sea la víctima, ¿no?, entiende que resulta necesario la intervención del Departamento de Asistencia a la Víctima, que me parece bien porque ellos están especializados en ver qué realmente pasa, ¿no?, en ese entorno familiar y por qué el motivo del desistimiento. Acá, bueno, son todos elogios, muy clara la exposición de ambos y enriquecedora para nuestra labor judicial, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a ambos. Bueno, acá dice, pide perdón Mirta Laimo, que escribió allanamiento con H, dice, bueno, suele pasar, porque estaba sin los anteojos. Muchas gracias, muy claro. Bueno, acá dice, no sé si aporta al tema, pero en el Juzgado de Paz de Tordillo no levantamos las medidas cautelares por la sola decisión de la denunciante, si no se acredita fehacientemente que la situación de violencia cesó efectivamente o fue inexistente. Me parece un buen aporte. Sí. Sí. Bueno, después... Claro que sí, gracias. Gracias. Estela Maristato dice que en el caso de desobediencia, generalmente los jueces de familia le entregan el oficio a la mujer víctima para que notifique al acusado de su exclusión del hogar. ¿Puede ser eso? ¿A la mujer le entregan el oficio para que notifique al acusado de la exclusión del hogar? Nunca lo vi, pero no sé. No, a mí particularmente nunca me pasó. Lo que puede ser es para que ella haga alguna presentación en algún organismo administrativo. O en la escuela, ¿no?
Claro, Es una locura que le des el oficio para excluir al violento. Porque Claro. imagínate si el violento es violento por nada, si la misma víctima le va a decir, che, te tenés que ir, acá está el papelito, ahí la queda, me parece, ¿no? Claro, pero- Esos papeles o estos oficios que le dan a la víctima, es como dice su lema, es para diligenciar el botón antipánico, para hacer algún otro tipo de diligencia, un oficio para ser asistido por el centro de psicólogos del municipio, ese tipo de oficios, pero no para excluir, no. exactamente. Para el colegio, ¿no? Para que sepan que tienen una perimetral, que no puede acercarse ya a los menores ni retirarlos, porque es tan común escuchar, yo me voy a llevar los chicos, a tus hijos no lo vas a ver más, que bueno, el temor que tienen la mayoría de las mujeres al principio es mantenerlo lejos de sus hijos, ¿no? Más allá que después se fije un régimen comunicacional o de revinculación. Acá dice, según la experiencia del doctor Androvich y ante la extensión de las medidas frente a la pandemia, ¿es realmente útil frente a una falsa denuncia hacer una presentación pidiendo se deje sin efecto y ofreciendo la prueba en el medio de esta pandemia? Dicen eso. Mirá, yo pienso que sí que es útil a los efectos de justamente poder dejar asentada tu postura. Porque si no es como que vos sos el violento y eso después el día de mañana te va a jugar en contra. Me parece que no se trata de una cuestión de conveniencia temporal, sino de principios. O fuiste violento y te quedás calladito la boca, o no sos violento y vas a blandir la bandera de la inocencia. Claro. El día de mañana no vas a tener derechos, se te van a coartar las cosas, es toda esta estigmatización que estábamos diciendo. A ver, hay otros que dicen, bueno, pero yo no hice nada, el cese de hostigamiento, ¿en qué me afecta? No me afecta nada. Se lo toman de otra forma, ¿no? Eso también tiene que ver un poco con el cliente, a qué está dispuesto a llegar, los costos que va a irrogar todo esto, pero bueno, obviamente que si te sale bien es muy positivo para el cliente. Bueno, acá, frente a lo del oficio que hablábamos recién, María de los Ángeles Andrada, que evidentemente es personal judicial, porque dice, no, nosotros notificamos por intermedio de la Comisaría de la Mujer y la Familia, hablando del oficio que se le da a la víctima. Claro, claro, María de los Ángeles, sí. Bueno, después siguen los elogios y Andrea Viñarte dice, soy trabajadora social de Moreno y estudiante de abogacía, muy buenos aportes. Otro dice, se suele dar el oficio a la víctima para que lo lleve a la policía y proceda a la exclusión. Eso sí. Eso es otra cosa. Sí, Eso es otra cosa. Porque en realidad no tenemos ni familia, ni civil, ni penal, tenemos mucho personal, entonces a veces se pide colaboración para que llegue rápido a las propias víctimas para que no diligencie por per se, pero sí lo alcance al personal policial, ¿no? Tal cual. Después dice, ¿es conveniente que haga la denuncia de falsa denuncia antes de ser llamado al proceso como demandado? El punto es el siguiente, si vamos a hacer una denuncia por falsa denuncia ya nos vamos a estar inmiscuyendo en el fuero penal. Claro. Y el día de mañana, si vos solo te vas a meter en el fuero penal, el juez de familia te va a poder decir hasta que no termine el juicio penal, yo acá no resuelvo. Claro. Me parece que es a veces meterse en camisa 11 varas ahí. Si vos esto lo podés tratar ahí o eventualmente lo vas a poder tratar en el juicio de daños el día de mañana, meterse en un fuero penal para eso, ahí no creo que sea conveniente a simple vista, ¿no? Salvo que la prueba sea muy complicada y justamente el proceso penal tal vez sí te permita o te facilite esa prueba, pero si no me parece que no. Bueno, todos los demás comentarios, además de las despedidas, que son muchísimas gracias por los aportes, bueno, están todos muy agradecidos, excelentes los disertantes, en fin, todos elogios y nosotros también muy agradecidos con los dos, con Zulema y Alejandro. Buenas tardes. Hola. Gracias, Julia. Muchas gracias a vos y al instituto. Bueno, creo que no hay más Una preguntas. consulta. Sí, no sé quién habla. No encontré el chat. Quería hacer una consulta respecto de las estadísticas, si hay estadísticas de falsa denuncia y en todo caso, cuáles serían los indicadores para considerarlas tales. Mirá, yo estadísticas en sí yo no encontré, sí vi algunos comentarios respecto de que
del 100% de las denuncias, únicamente el 1% no llegan a fin. Ahora, no se sabe si no llega a fin porque fue una falsa denuncia o porque tal vez se llegó a algún tipo de acuerdo extrajudicial. Pero sinceramente es ínfimo lo que se puede llegar a interpretar como falsa denuncia. No quita que cada vez pueda llegar a haber más o más inescrupulosos que tal vez utilicen estos medios. Pero estadística, al menos yo no conozco, estadística seria y pura de falsa denuncia. No, yo Y tampoco. respecto de indicadores tampoco tenemos, porque un poco va a depender de cuál ha sido la denuncia original, digamos, que después puede llegar a caer en falsa denuncia, qué elementos, si se quiere, digamos, mentiroso se ha utilizado. Van a dar resultados distintos. El tema no es que sea nuevo, el de la falsa denuncia, cuando nosotros definimos este tema, más que nada lo definimos por la poca difusión que tiene y la realidad de que existe. Ahora bien, si nosotros tomamos un análisis comparativo entre el número de violencias acreditadas, ¿sí?, y la falsa denuncia, van a ver que la diferencia es notoria. Vuelvo a repetir, no digo que no haya. Yo al menos en este momento tengo 2 casos de falsa denuncia. Y tuve uno hace muchísimos años donde realmente estuvo muy bien hecha la falsa denuncia y le costó a la persona tener que dejar su casa, tener un perímetro de restricción, incluyendo la casa de su madre. Esta persona tenía cáncer a las glíadas, que no es operable, y realmente no le podía pegar a nadie. Pero no lo digo porque fue mi cliente, digo fue porque ya debe estar fallecido. Bueno, entre los testigos y la víctima hicieron caer en error judicando al juez, lo convencieron, tenían testimonios que parecían irrebatibles, hasta que después me presento, acompaño, porque no hubo tiempo material para eso, toda su situación de enfermedad y cuáles eran en realidad los efectos de la enfermedad, que lo dejaba sin fuerza en las manos y en las piernas. Es decir, era imposible que él le pegara a nadie y estaba sustentado porque él era muy buen electricista y trabajaba con unas 2 o 3 empresas de arquitectos y que hacían, les llevaban a su casa para que él, con la poca fuerza que tenía en las manos, hiciera el pasaje, por ejemplo, de los cables de electricidad y demás, y después lo pasaban a buscar al trabajo terminado y otro lo colocaban, que antes era su trabajo. Bueno, a mí me llevó más de 1 año lograr el vínculo con el hijo, porque tenía un hijo muy chiquito, levantar la perimetral que pesaba sobre la única persona que lo podía cuidar, que era su mamá, y bueno, les digo, fin de la historia, ni yo quiero acordarme del tema porque me pone mal la situación injusta, pero no porque el juez fue injusto. El juez en definitiva leyó pruebas, escuchó testigos, hizo el proceso que tenía que hacer. Y después, lógicamente, con el aporte de los informes médicos y también con muchísima comprensión del equipo interdisciplinario, bueno, se pudo, digamos, aminorizar las medidas. Pero no, realmente yo estadísticas no tengo. Lo único que sé es que hay falsas denuncias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que no han grabado, que no han escrito. No, todos muchas gracias por los aportes enriquecedores, saludos, cada uno que se despide los elogia. Bueno, nuevamente muchas gracias, ya estamos promediando casi el año, nos faltan algunas charlitas nada más del instituto y bueno, ya los vamos a molestar a Zulema y Alejandro para estos temas candentes y novedosos para el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y los despedimos a todos, chicos. Hasta la próxima. Luego. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, chao.